Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Kika Villagra, editora de la Guía de Bienestar, y estamos aquí en Frecuencia de Bienestar. El día de hoy está con nosotros la doctora Janet Zúñiga Escorza, que pueden leer además sus maravillosas palabras en nuestra revista cada mes. Y también estamos con el doctor Luis Antonio Gorardo del Sol, ¿verdad? Ambos son especialistas en medicina de urgencias y medicina crítica, y el doctor Luis Antonio es presidente de Sepsis México. Entonces, doctora Janet, adelante, por favor. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con el gusto de estar aquí nuevamente. El día de hoy traemos a la mesa un tema sumamente importante, que es el uso indiscriminado de antibióticos. Claro. Y si bien sabemos, los antibióticos han revolucionado la historia de la medicina. Realmente son la piedra angular en el tratamiento de las infecciones bacterianas y son nuestro mejor aliado en estos casos, ¿no? Sin embargo, son un arma de doble filo hoy en día, dado a que su uso indiscriminado e inadecuado ha hecho que ciertas bacterias se vuelvan resistentes a un grupo enorme de antibióticos, haciéndolas pues difíciles de combatir, ¿no? Entonces, para nosotros es un tema muy importante el día de hoy, ya que representa un grave problema de salud pública, claro, y una amenaza para la humanidad. Wow, pues sí, así nomás. Así es. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a darles como unas pequeñas preguntitas, como respondiendo a preguntitas que tienen el público, ¿no? Claro. Y empezaremos aquí, doctor. ¿Por qué se dice que hay un uso indiscriminado de los antibióticos? Pues es una pregunta súper importante, creo que es la más importante de todas las que podamos platicar hoy, porque efectivamente los antibióticos tienen indicaciones específicas, o sea, todo medicamento es una droga que tiene una acción, y esa acción pues tiene que ser evaluado cuál es la necesidad del fármaco. Yo no llego y me tomo un anticoagulante solo porque siento que necesito el anticoagulante, ¿no? O sea, no lo usamos de forma indiscriminada porque sabemos que puede tener un efecto muy serio. Lo mismo pasa con los antibióticos. Hoy pareciera que, aún con leyes y políticas y un montón de reglamentos sobre la venta de los antimicrobianos en general, cualquiera puede conseguirlos. Y luego yo consigo uno y me tomo la mitad de la cajita, y lo que me sobra, cuando se enferma el vecino, el tío, el primo, la comadre, claro, le digo, ay, tómate esto, es buenísimo porque me funcionó. Y eso es algo muy común en la comunidad en general, ¿no? Claro. Yo siento que te puedo dar el antibiótico aunque no tenga ningún conocimiento de la medicina, ¿no? Y eso puede generar efectos muy serios contra la persona que se los toma. Y no solamente con esa persona, sino con toda la comunidad que está cerca a esa persona, ¿no? Claro. Bueno, la gente llega a pensar que los antibióticos son selectivos y que solo matan las bacterias que están generándoles daño en ese momento. ¿Esto es así? No. Desafortunadamente, las moléculas que componen los antimicrobianos en general, que pueden ser para hongos, para bacterias o para virus, incluso para parásitos, los antiparasitarios que están ahí como en la orillita de los antimicrobianos, pueden pegarle a diferentes tipos de células, no solamente a las bacterias para las que están diseñadas a matar, sino a nuestro propio organismo, punto número uno, porque nuestro organismo la va a absorber, metabolizar, trabajar, etcétera, y el tomar antibióticos de forma innecesaria puede dañar a nuestro organismo, punto número uno. Y punto número dos es que puede acabar con nuestra propia flora, que son nuestras bacterias que están ahí para hacer una función natural, que con las que convivimos, están en nuestras mucosas de la nariz, de la boca, de todo el sistema digestivo, y tienen una función que ayuda a la digestión, que ayuda a proteger el sistema respiratorio. Y eso es un tema, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID-19, pues estamos tratando un virus, y era muy común que te dijeran, pero tómate un antibiótico para las bacterias. ¿Qué hacíamos? Bueno, ¿qué hacían esas personas? Pues barrían con la flora respiratoria que te protege, y eso solo facilita que virus y otras bacterias oportunistas generen más daño. Entonces, usar mal un antibiótico puede tener una consecuencia tan seria como más infección, paradójicamente. Así es. Claro. Bueno, y bueno, esto es muy importante porque a veces sí creen que solamente va a matar esas bacterias, y es una pregunta muy común, ¿no? De que, no, claro, pues solamente para esto, y efectivamente también daña nuestra flora, y que es necesaria para nosotros mantener un equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha generado el uso indiscriminado de antibióticos, doctor? Híjole. Es una larga lista. Sí, es una lista larguísima. El primero es la resistencia, ¿no? Creo que es el tema como central del uso inadecuado de los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque la bacteria
voy a enfocarme en bacterias, que es donde más temas hay, pero también hay mucho de hongos y de virus. Así es. Aprenden a defenderse, quieren sobrevivir, Pues quieren seguir infectando y quieren seguir viviendo, ¿no? ¿Y qué hacen estas bacterias? De alguna manera se comunican. Entonces, si yo me tomo un antimicrobiano, muy bien, baja mi carga viral o bacteriana y supero la infección, pero algunas pequeñas bacterias van a sobrevivir, o virus o hongos van a sobrevivir. Y esos sobreviven aprendiendo a no ser asesinados por el antibiótico. Entonces se vuelven resistentes, aprenden a torear al antibiótico, ¿no? Y de alguna manera esa bacteria se va a replicar o le va a enseñar a otras bacterias, va a compartir esa información a través de diferentes mecanismos de compartir la resistencia bacteriana, y le va a enseñar a otras bacterias que nunca estuvieron expuestas, que nunca han visto aquel antibiótico, pero que ahora tienen los planos del antibiótico. Y entonces aprenden a defenderse. Claro. ¿No? Ese es el eje central del uso indiscriminado de antimicrobianos, ¿no? Así es. Y consecuencias más, pues el gasto, los costos de atención y muchas otras cosas, ¿no? Pero el eje principal, creo yo, es la resistencia a antimicrobianos. Así es. Sí. Híjole. Sí, le estamos dando armas al enemigo, básicamente. Claro, le estamos enseñando los planos, ¿no? De, oye, mi arma funciona así y ya maté a la mitad de tu ejército, pero la otra mitad va a aprender, y cuando yo quiera usar esta arma otra vez va a ser inútil. Entonces, de alguna manera, usar de forma indiscriminada antimicrobianos hace que nos quedemos sin armas a futuro. Que ese es el tema como más grande. Hace, no sé cuándo, que fue presidente Barack Obama en Estados Unidos, declararon la resistencia antimicrobiana como un problema de seguridad nacional. No, bueno. O sea, al mismo nivel de los terroristas, para que me entiendas, en Estados Unidos es un tema muy serio, claro, el terrorismo, pues a la misma altura pusieron los antimicrobianos. Y salió este tema de no estamos fabricando, sintetizando nuevas moléculas. Durante de los 1950 al 2000, muchísimos antibióticos nuevos, familias de antibióticos completas, y de cada familia diferentes primos de antibióticos. La época dorada. La época dorada de antibióticos. De los antibióticos, así es. Y entonces vamos a mezclar con en una sola pastilla, lo vamos a potencializar y padrísimo. Del 2000 para acá, 3 moléculas se han sintetizado, estamos hablando de 23 años de este siglo, que es la mitad de aquella 50 años dorados de los antibióticos. Y solo 3 moléculas serias, y hemos recuperado algunas moléculas viejas que le han hecho pequeños cambios para convertirlos en antibióticos funcionales, ¿no? Sí, claro. Pero no se han creado nuevos, ¿no? Y era un reto para Estados Unidos decir, vamos a invertir en la creación de nuevos antimicrobianos, vamos a apoyar a la industria, etcétera, y no lo han logrado. Y no lo ha logrado el mundo. Y es que para la generación de nuevos antibióticos, o sea, la industria farmacéutica tiene que invertir muchísimo dinero, aparte de investigadores, años de investigación. ¿Seguro? Para poder generar una molécula que pueda darle a estas nuevas bacterias que están generando resistencia, ¿no? Claro. Entonces, el impacto que tiene no solamente es de preocupación para un solo país, Estados Unidos, es una preocupación para todo el mundo, ¿no? Seguro. Porque finalmente, si nosotros somos viajeros, ¿no? O sea, claro, tanto animales como son portadores y llevan bacterias, como nosotros también andamos en el mundo y estamos en riesgo de contagiarnos, de ser hospederos para todas esas bacterias, ¿no? Lo hemos visto también, no solamente las bacterias, los virus, ¿no? Sí, claro. Digo, hasta la pandemia, ¿no? Pues por ejemplo. Exactamente. Sí, claro, yo creo que eso nos ilustró muchísimo, ¿no? Cómo funciona esto y realmente lo vulnerables que somos, ¿no? Sí, sí, y es porque, vamos acabando con nuestras defensas naturales. Ahí está el tema de la flora, las barremos. Pues me tomé este antibiótico porque me duele la garganta y resulta que era una infección viral y no era bacteriana, pero te tomaste el medicamento para la bacteria. Entonces, no solamente no te hizo nada para curar la infección, sino que además barriste tu flora protectora y el virus pudo estar más alegre ahí, claro, haciendo su infección, ¿no? Fiesta. Claro. Claro. Y lo mismo con hongos, y no se diga en comunidades especiales, ¿no? O sea, hablo de poblaciones vulnerables como pacientes que viven con inmunosupresión porque están trasplantados, porque viven con VIH, porque tienen una enfermedad crónica, oncológicos, pacientes de edad mayor, pacientes geriátricos, pacientes neonatos, mujeres embarazadas que no pueden tomar muchos antibióticos. Entonces, claro, ¿con qué los tratas, no? Te vas malgastando el antibiótico y al rato dices, bueno, ¿y ahora con qué combato la infección? Claro. Y esa es a la temporalidad, a la época que nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? En los hospitales cada vez es más difícil tratar una infección grave. ¿Por qué? Porque le pones el antibiótico y te dan el cultivo y te dicen, no, resistente. Exacto. Y a ver, cámbiale, juégale, súbele, sinergiza los antibióticos.
Y es un tema complejo de darle al correcto, ¿no? Y más que nada, dependiendo en qué institución se encuentran, ¿no? Porque habemos instituciones donde, pues, públicas, donde lo máximo de antibiótico que tengamos, pues, no le da a esas bacterias que salen con cultivos resistentes a todo, y entonces nosotros nos quedamos, pues, ¿qué hacemos, no? Ante ese tipo de situaciones. Y, pues, lamentablemente muchos pacientes fallecen. Claro. Pero bueno, y sí, y otra cosa muy importante es que, como decía el doctor, la microbiota, nosotros pensamos que, se restablece. Se puede llegar a restablecer en más de 4 semanas para poderse restablecer la flora, por ejemplo, intestinal, ¿no? Y uno dice, ay, me tomo unos probióticos y ya, ¿no? Pero pues... Que en realidad te estás tomando bacterias buenas, ¿no? Bacterias entre comillas, ¿no? Sí. Pero justamente es esto, es cuánto tiempo tarda. Y sí, me los tomo ahorita, pero en lo que hace efecto, Claro. ¿no? Puede ser semanas, y son semanas estás vulnerable, y semanas incluso puedes tener diarrea por antibióticos, que es una consecuencia muy común del uso indiscriminado de antimicrobianos. Es que tengo diarrea, me tomo antibiótico y me va a dar más diarrea. Entonces, pues ¿por qué? Porque barriste tu flora, y tu flora estaba ahí para defenderte de la diarrea, por así decirlo. Y entonces ahora tienes más diarrea. Dios mío, ¿no? O sea, se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué hago? Tomo más antibióticos, ¿no? Pues no tiene sentido, claro. ¿no? Sí. Bueno, ¿qué representa para el sistema de salud la resistencia antimicrobiana? Desde donde lo veas, públicos, privados, instituciones de asistencia, etcétera, representan, creo que tres retos grandes, ¿no? Primero, el de educar a la población, ¿no? Usa el antibiótico cuando tienes que usarlo, y no me lo exijas, o sea, de paciente a médico, cuando no tiene una indicación. No, pues no. No es por hacer feliz al usuario, ¿no? Claro. No al paciente. Entonces, el primer reto es el reto de la educación. El segundo reto es el reto de la educación, pero hacia el personal sanitario. Es decir, no prescribas más de lo que necesita el paciente. Muchas veces esquemas de antibióticos cortos, 5 días, es suficiente, pero por costumbre les das 2 semanas de antibióticos. 14 días. Como, ¿por qué vas a darle 2 semanas y con 5 días tuvo suficiente? Sí, ¿no? claro. Y el paciente tiene cura clínica y tiene mejoría y se va de alta a su casa, pero continúa el antibiótico en su casa. ¿Y qué pasa? O ni lo terminan o les hace un daño, como ya lo mencionamos. Y el tercero, que creo que es un tema siempre vigente, es el tema de costos, ¿no? Tal vez en el medio privado no se siente tanto, pero sí te sube los coaseguros, los deducibles y los pagos que tienes que hacer las aseguradoras. Y en la medicina pública lo que hace es muchísimos costos. O sea, una infección resistente cuesta entre 3 y 5 veces más que una infección no resistente. Está el doble o el triple de días de hospitalización. Entonces saturas a los hospitales, ¿no? Entonces, tienes un paciente con una resistencia, no lo puedes mandar a su casa, porque en su casa no le vas a poner intravenoso los medicamentos, No, pues sí. los potentes antibióticos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo hospitalizado, y entonces son más días cama, más días personal, más saturación y más pacientes afuera esperando esa cama vacía. Por supuesto. ¿No? Entonces, son creo que los 3 retos. El reto de la educación al público, de la educación al personal sanitario, y el reto de manejar costos para que no tengan un impacto grande, ¿no? Y es que aquí viene un ejemplo muy importante. Pasa que, bueno, nos pasa en la consulta, ¿no? De que los pacientes llegan y se sienten que ya necesitan antibiótico, porque es cuando siempre van, ¿no? Necesito el antibiótico, y si el doctor no te lo da, es mal médico, ¿no? Claro. Y te vas Entonces, con otro. a veces sí generan una presión sobre el médico para que se prescriba este antibiótico, ¿no? También hay un ejemplo muy común que a los chiquitines de pronto les dan el antibiótico más potente, vamos a decirlo, o sea, para nosotros es como el espectro, ¿no? De mayor espectro cuando son chiquitines, ¿no? Que realmente muchas veces son virus, ¿no? Claro. Y entonces la mamá lo lleva con el pediatra que sí le va a prescribir el antibiótico. Y ya desde entonces a los niños los estamos poniendo en riesgo, porque el día de mañana que tengan 40 años, 50 años o no sé, alguna edad y que caigan en un hospital, desgraciadamente es cuando ahí nos enfrentamos a muchas resistencias bacterianas. Ay, Entonces sí. se nos acaban las armas para combatirlas. Entonces, ¿qué nos espera? Pues sí. ¿Qué nos espera con todo esto, no? Bueno, sí, la realidad es que este tema de educar a la población es el tema de no exigir lo que no necesitas y lo que
Y lo que no tienes el conocimiento, yo sé que lo podemos leer en redes sociales, en Google, en claro. donde quieras, ¿no? O sea, te metes y dices, dolor de garganta, bacteria, amigdalitis, requiere antibiótico, ¿no? Y entonces ya llegan y dicen, es que me dijeron que tal antibiótico es súper bueno y que me lo tomo nada más una vez al día, entonces es muy cómodo. Entonces no se trata ni de lo que parece bueno, ni de lo que parece cómodo, claro. sino de lo que es necesario para lo que tienes. Y la verdad es que de las infecciones de la comunidad, ¿no? De lo que vemos en la consulta y se van a su casa a estar 2-3 días en cama y ya, la mayoría, estoy hablando de un 80%, no requieren ni siquiera antiviral, ni antibiótico, ni nada. Se curan solo con analgésico, con un antiinflamatorio y quitando los síntomas molestos como el moco o la tos. Pero eso se cura con un antitusígeno o con un antihistamínico, no con un antibiótico. Entonces, es este juego de te exijo porque si no, no eres bueno. ¿No? No, pues no, está todo al revés. Y es que pasa algo que la gente piensa, nosotros llamamos una evolución natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, viene un virus, una bacteria, pero generalmente virus, ¿no? Viene un virus, entra por alguna razón a nuestro cuerpo, porque nos descuidamos, lavado de manos, alguien nos contagió, lo que sea. Entra el virus, tiene una función, genera el daño. Nuestro cuerpo, si somos inmunocompetentes, si somos personas normales, que no tenemos alguna enfermedad, o hasta inclusive las personas que tienen sus defensas que ayudan a combatir a ese virus, ¿no? Y entonces en ese combate pasan 2-3 días y ya después se restablece la salud del virus, ya hizo su acción, lo combatimos y se autolimita. Nosotros tenemos esa capacidad de protegernos, vamos a decirlo así. Entonces pasa que en este tiempo la gente se desespera y piensa, no, ya llevo 2 días, me voy a tomar el antibiótico. Entonces empiezan a tomar el antibiótico, pero no le está haciendo nada, está circulando el antibiótico, matando sus bacterias buenas, etcétera. No le hace nada al virus porque no es el mecanismo del virus. Y para cuando ya se resuelve la enfermedad dijeron, es el antibiótico. Y no es así, no es el antibiótico, es que ya pasó la evolución natural de la enfermedad y ya se resolvió, ¿no? Solita se iba a resolver si te tomabas el antibiótico o ¿no? Entonces hay esa confusión muchas veces, claro. Que es finalmente educar al paciente, enseñarle que es eso, y también enseñarle al paciente que siempre se dice en la receta, cita abierta en caso de persistir con síntomas. No tenemos esta educación de decir, doctor, me sigo sintiendo mal, acudo a revaloración. Entonces ya volvemos a revisar al paciente, en dado caso que tenga indicación de antibiótico, pues se le va a prescribir antiviral o antifúngico, o lo que necesite, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Seguro, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar los médicos al respecto, doctor? Híjole, hay muchas formas de prevenir resistencias antimicrobianas. Primero, estar actualizados, ¿no? Obviamente, la medicina, como muchas otras ciencias y profesiones, cambia constantemente, es dinámica y hay nueva evidencia, nuevos antibióticos, bueno, entre comillas nuevos, porque ya hablamos de que casi no hay, pero combinaciones en el mercado, etcétera. Entonces hay que estar actualizados sobre esto, ¿no? Otra cosa muy importante es conocer la epidemiología local. ¿A qué me refiero? A qué virus, qué bacteria, qué hongo está circulando actualmente, ¿no? Y esto está en boletines públicos de diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, que te dicen, ahorita tenemos un brote de tal cosa, está circulando en el ambiente tal virus. Entonces, tener este conocimiento, esta curiosidad científica de decir, voy a buscar a ver de qué se están infectando ahorita, qué están reportando las autoridades, eso me sirve para tomar decisiones de qué voy a recetar, ¿no? Eso es uno. Y la otra es conocer bien a la población a la que atiendes. O sea, no solamente qué se infecta, sino quién se infecta, quién es el paciente. Pues yo atiendo a, muchos pacientes geriátricos. Entonces, los pacientes geriátricos se infectan de este grupo de bacterias y de hongos y de virus. Yo atiendo a puros niños. Entonces, son más virales y algunas bacterianas, no difícilmente hongos. O yo atiendo a puros, embarazadas. Pues las infecciones de las embarazadas son A y B y C y sus bacterias son... Entonces, conocer a tu población y conocer qué está en el ambiente ya te da una capacidad de tomar decisiones como mucho más integradora. Claro. Y la otra parte que ya lo decíamos es educar a la población. Si llega la mamá del chiquitín que te dice, es que quiero que me dé el antibiótico, ¿cuál de estos que me anotó aquí es el antibiótico? Pues ninguno, porque su hijo no requiere un antibiótico. Claro. ¿Y por qué no requiere un antibiótico? Porque le puede hacer más daño por A, por B, por C, ¿no? Y es más,
cita abierta, lo veo en 3 días, écheme una llamada y entonces podemos tomar la decisión de ver si es cierto que necesita el antibiótico o si no es cierto que requiere el antibiótico. Claro. Porque el cambio clínico, la evolución natural puede cambiar y puede empeorar, por supuesto, pero el antibiótico al principio no lo hubiera mejorado, ¿no? O sea, iba a evolucionar mal con o sin o a pesar del antibiótico, pero le puedo hacer daño si le doy el antibiótico. Entonces, educar a la mamá, al papá, sí, a los maestros, a todo el mundo, sí. A todos. Por último, doctor, ¿qué recomendaciones puede hacer para las personas que nos están viendo? Primero, creo que lo más importante de manejar antibióticos y infecciones es prevenirlas, ¿no? Sí, claro. Y lo decíamos antes de empezar fuera de cuadro, este tema de lavarte las manos, usar cubrebocas en espacios públicos y hacinados, no tomar antibióticos cuando no los necesitas, no automedicarte, ir al médico, ¿no? Ir a la consulta. Y estos pasos preventivos ayudan a no necesitar todo esto, ¿no? Nos estaríamos evitando hablar de resistencia a antimicrobianos si al principio nos laváramos las manos constantemente, que creo que en la pandemia aprendimos mucho sobre esta importancia del uso de cubrebocas y de la vacunación, ¿no? No importa de qué estamos hablando en vacunación, si es de virus o de bacterias estacionales, que si la influenza, que si el neumococo, es tener nuestras vacunas al día, en especial en estas poblaciones vulnerables como los niños y las personas mayores. Pero muy en particular tener nuestras vacunas, o sea, tener estas 3 medidas previene todo esto. Claro. Y ahora, si ya te tuviste una infección, la principal recomendación es vamos a la consulta y que un médico, una persona que sabe de antibióticos, te prescriba si es que lo necesitas, ¿no? Esas serían como las 2 conclusiones importantes. Pues sí, no automedicarse. En caso de que el médico prescriba un antibiótico, cumplir al pie de la letra la receta en la duración, la dosis, el tiempo que se le esté prescribiendo. No acorten tratamientos, no los prolonguen, no compartan sus antibióticos, no son iguales para todos los pacientes ni para todas las enfermedades. Claro. La OMS destaca que para el 2050, de no tomar acciones proactivas todos los países, va a haber más fallecimientos por resistencias antimicrobianos que por cáncer. Entonces, son cifras alarmantes. Realmente sí. Yo creo que es concientizar a la población, a los médicos, a todo el personal médico, de que es un serio problema y que pronto no vamos a tener con qué tratar a los pacientes. Claro, y realmente estamos viendo con esta plática que mucha de la responsabilidad está en nosotros como pacientes, ¿no? O sea, no exigir algo, no creernos que sabemos nada más porque lo leímos en la red o porque a alguien que conocemos le funcionó muy bien o porque a mí me funcionó en el pasado, no asumir qué es lo que tiene que ser, ¿no? Hagámosles caso, por eso estudian tantos años, ¿no? La verdad. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí, doctor Luis Antonio, doctora Janet. Les agradezco de verdad y pues los invitamos cuando quieran volver a venirnos a platicar, a ayudarnos a entender algunas cosas con muchísimo gusto. Será muchas gracias. Estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues muchísimas gracias, cuídense mucho. Hasta pronto.